Bien, en esta parte del programa, tal como anunció Ramón en el segmento anterior, vamos a contar con la participación del licenciado Fantino Polanco, quien es experto en comercio exterior, profesor universitario. Bienvenido al programa, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Ramón y Jacqueline, un placer para mí una vez más compartir con ustedes aquí. Así es, Fantino, pues como adelantó Ramón, hay muchos temas pendientes, sobre todo con el comercio exterior, y algo que nos afecta y que ha impactado, que están los titulares, los análisis de las implicaciones que ha tenido la medida tomada por Haití de impedir que 23 productos dominicanos muy sensibles de consumo masivo entren por vía terrestre, pudiendo así hacerlo por vía marítima o por vía aérea, aunque las autoridades dominicanas dicen que no han recibido un parte oficial informando la medida. ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene y en qué consiste realmente? Muchas gracias, Jacqueline. Esta medida del gobierno haitiano tiene implicaciones muy serias, tiene implicaciones económicas, jurídicas y sociales que son lamentables y que debemos de poner y seguirle poniendo mucha atención. En el plano jurídico, la medida anunciada y puesta en vigencia desde hace unos días por el gobierno de Haití es una medida a todas luces incompatible con el derecho del comercio internacional. Es una medida arbitraria, una medida unilateral, una medida que no cumplió con los procedimientos de forma para ser notificada. Nosotros tenemos acuerdos bilaterales con Haití y hay acuerdos en el marco de la Organización Mundial del Comercio que establecen que cuando los países van a regular el comercio deben de notificarlo y llevarlo a un proceso de consulta para que el otro país esté preparado. Todavía a la fecha de hoy, Haití de manera oficial no lo ha ni siquiera comunicado al gobierno de la República Dominicana. Es una medida arbitraria y discriminatoria que discrimina en perjuicio de las exportaciones dominicanas sin ningún tipo de justificación. No nos da acceso al a la forma natural por la que el 89% de nuestras exportaciones llegan a Haití, que es de vía terrestre. Y es una medida que a todas luces es incompatible con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, porque es una medida que Haití dice que lo que busca es garantizar la calidad de los productos, garantizar la seguridad de su población, pero por supuesto que hay otro tipo de alternativas y mecanismos para lograr ese mismo fin, que no sea precisamente impedir que entren por la vía terrestre. Fantino, ¿tendría posibilidad del país lograr una condena en la OMC de Haití? ¿Cuál es el trámite normal cuando ocurren situaciones entre países que se lleva una querella a la Organización Mundial del Comercio? Sí, es muy importante analizar este punto y sobre todo porque es un punto muy técnico y debemos de ser muy cuidadosos. Yo siempre, desde mi rol de profesor en la universidad, desde hace muchísimos años, desde los huevos y los pollos y los plásticos y el salami, he venido hablando de las vías de acceso que tiene la República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio para tratar de remediar estos temas con Haití, pero es algo muy delicado. Le quiero comenzar explicando en qué estamos hoy. Según lo que podemos ver de lo que nuestras autoridades han publicado, hoy nos encontramos en una etapa que es una etapa prejudicial, una etapa amigable, es una consulta, pero no ante el órgano de solución de disputas de la OMC, sino ante el Comité de Acceso a Mercados de la OMC. Ustedes saben que la OMC tiene un conglomerado de acuerdos y esos acuerdos son administrados por comités administrativos de la OMC. En esos comités los países se consultan, se intercambian información, se preguntan y lo que han notificado las autoridades de la República Dominicana es que actualmente nos encontramos en ese proceso. No ante el órgano formal, no se ha constituido un procedimiento formal de solución de controversias, sino que ante el Comité de Acceso a Mercados, que es el comité que administra el acuerdo GATT y los acuerdos sobre acceso a mercado, nosotros hemos consultado, les hemos preguntado a Haití que nos explique el alcance y la justificación de esta medida. Pero Ramón, como señalas, la República Dominicana tiene todo el derecho, al ser miembro de la OMC, de cuando se sienta que un país, Haití o cualquiera, ha puesto en vigencia una medida que le perjudica, que le discrimina, tiene todo el derecho de llevar a ese país por ante un procedimiento de solución de disputa. Es un procedimiento largo que se divide en varias etapas. La etapa de consulta, que es una etapa amigable para llegar a una solución o para identificar vías de transacción. ¿En esa que estamos? No, estamos en una etapa previa ante un comité administrativo, pero que es una etapa que en el mundo diplomático, en los procedimientos en la OMC se debe de agotar, porque para eso existen esos comités. El país puede decidir, tiene la facultad de decidir y de accionar, de continuar el proceso de acción contra Haití, y es una cuestión muy particular, porque sería la primera vez que se demanda
se reclama, mejor dicho, ante la Organización Mundial del Comercio a un país menos adelantado, a un país de extrema pobreza. Pero algo que a mí me gusta siempre aclarar... ¿Y esto favorece o no? El hecho de la condición económica del país a que se demanda, ¿tiene alguna influencia en el ánimo de las autoridades de la OMC? Yo creo que en el ánimo no, pero en lo técnico sí tiene un tratamiento especial y diferenciado. Por ejemplo, los plazos son más largos. La propia OMC puede proveer a un país de extrema pobreza asistencia legal para que se defienda durante el proceso. El propio director general de la OMC puede servir de mediador, pero en ningún sentido el hecho de usted ser un país menos adelantado, un país de extrema pobreza, te da permiso a ti, te exonera a ti de cumplir con las obligaciones que tú tienes en la OMC. Tanto Haití como Estados Unidos o la Unión Europea están obligados a cumplir los acuerdos de la OMC, a no discriminar. ¿Hasta dónde son poderosos y hay que respetar los acuerdos con esos organismos internacionales? Es todo como yo lo explico a mis compañeros. La OMC es una organización de carácter intergubernamental, a donde van gobiernos políticos a representarnos. Es una organización estrictamente, así como es técnica, también es política. Y por supuesto que tiene importantes implicaciones el elevar una medida como esta. No se ha visto en otro momento que un país de extrema pobreza sea el reclamado, pero yo siento que la República Dominicana tiene todas las de ganar en este caso. No necesariamente, yo el viernes precisamente hablaba con mis estudiantes sobre esta medida. Todas las de ganar es que se levante la medida y que aunque ellos no quieran, se sigan exportando productos de la República Dominicana a Haití vía terrestre. Déjame contarte por qué yo creo que tiene todas las de ganar. Mira, Okay. Ahora mismo, como yo les he comentado a ustedes en visitas anteriores, nosotros no tenemos un acuerdo de libre comercio con Haití. Las relaciones diplomáticas pasan por un momento muy tenso. Entonces no tenemos un foro en donde discutir con Haití y en donde conversar. Entonces tenemos este foro de la OMC, que es un foro ideal para conversar sobre las reglas que Haití nos impone en el comercio y sobre todo para conversar delante de 161 países que son miembros de la OMC. En mi opinión muy personal y académica, yo siento que la República Dominicana tiene todo para ganar. No necesariamente yo lo veo como perseguir una sanción, perseguir un castigo. Yo lo veo más como un foro, un escenario ideal para demostrar que Haití actúa de manera errática en el comercio y que la política comercial haitiana con relación a las exportaciones dominicanas es lamentable y es incompatible. En ese escenario, la República Dominicana puede hacer aliados, puede ganar aliados con países, puede demostrar la incompatibilidad, lo improcedente de la medida haitiana y puede mostrar al mundo que Haití actúa de una manera incompatible con las reglas del comercio. Fantino Polanco, el Acuerdo Transpacífico. Bueno, el Acuerdo Transpacífico es el tema de moda ahora mismo del comercio internacional. Si se logra firmar y poner en vigencia, sería el acuerdo más importante del mundo, el acuerdo de libre comercio más grande del mundo. Se estima que el 40% del Producto Interno Bruto del mundo está incluido en este acuerdo y que las transacciones y las operaciones comerciales que se van a hacer al año se estiman que lleguen a 200.000 millones de dólares. Este acuerdo es importantísimo. También con este acuerdo no podemos dejar de ver la perspectiva geopolítica. Estados Unidos manda un mensaje contundente a China diciéndole que le interesa que las empresas y las compañías y las exportaciones americanas tengan presencia y afianzar los lazos comerciales con esa zona tan importante de los países de la cuenca del Pacífico, en el que China no está incluido y en el que es un acuerdo que produciría todo un sistema de no pagos de arancel, de reglas uniformes, de requerimientos estándares, de legislaciones armonizadas, es decir, que va a promover muchísimo el comercio entre esos países que son miembros. ¿Por qué las cláusulas son secretas? Este acuerdo tiene la particularidad desde el inicio, desde el 2009 cuando se empezó a negociar, que es un acuerdo secreto. Todavía hoy, una semana después de que fue firmado, no se conoce el acuerdo. Personalidades como Hillary Clinton se han manifestado. Hillary decía en una entrevista ayer que no le pregunten del TTP tanto porque ella ni siquiera ha leído ni siquiera un solo párrafo. Son estrategias de negociación, los países son soberanos en decidir la forma como ellos van a planificar una negociación de este tipo. Sí, yo no quiero que se me quede del tema de la situación que tenemos en la OMC con Haití. Sí. Tú decías que tenemos todas las de ganar. ¿Qué han argumentado los productores dominicanos de las pérdidas que significa la suspensión de esta actividad comercial que está en vigencia desde el día 1 de octubre?
¿Cuánto tiempo tomaría este caso ante la OMC? Sí, esos son los retos, Jacqueline. Tenemos todas las de ganar como país por las razones jurídicas y políticas que yo le explicaba, pero este caso conlleva serios retos. Un procedimiento de solución de disputa ante la Organización Mundial del Comercio lleva por lo general 18 meses a 2 años. Wow. En este tipo de casos, cuando esté envuelto un país con las características como Haití, dicen las normas, porque nunca se ha visto en la práctica, dicen las normas que los plazos pueden ser aún más flexibles. Entre los retos que tiene la República Dominicana en este caso sería la duración en la que puede ser resuelto el caso, también las aristas políticas que podía traer, pero perdónenme que sea reiterativo, para mí es muy importante siempre aclarar que es una medida muy acertada del gobierno dominicano el llevar a Haití ante los foros de la Organización Mundial del Comercio, porque es un foro donde se puede dialogar, donde se puede demostrar la conducta errática de Haití, las consecuencias, la incompatibilidad con el derecho, y por supuesto es un foro donde se puede conversar con Haití y buscar soluciones, buscar alternativas para el desmonte de esta medida. Finalmente, Fantino Polanco, ¿podría afectar a la República Dominicana, el comercio de la República Dominicana, ese acuerdo transpacífico, si se llega a firmar e implementar? Así es, en el caso de que este acuerdo logre ser aprobado por todos los países, especialmente por Estados Unidos, y entre en vigencia, este acuerdo podría afectar a la República Dominicana. Pero algo muy importante, Ramón, es entender que, como tú muy bien decías hace un ratico, no conocemos el contenido del acuerdo, no sabemos qué fue exactamente lo que se negoció, y por ende no podemos analizar y comprender las implicaciones que este pueda traer para la República Dominicana. Desde hace algunos años conocemos que hay un tema esencial, que es el tema de las exportaciones de textil, vestidos, prendas de vestir, por las intenciones de países como Vietnam de que se negociaran reglas de origen más flexibles que las que nosotros negociamos cuando negociamos el DERECAFTA. Es algo muy técnico, pero de una manera muy simple. Incluso el presidente Medina le envió una carta al presidente Obama hace unos meses señalándole ese punto. Señalándole es una actuación muy proactiva en defensa de la producción nacional del presidente Medina. El presidente Obama respondió diciendo que tomaría en cuenta las consideraciones presentadas por el gobierno de la República Dominicana. Entonces habría que ver cómo es el acceso de países como Vietnam al mercado de los Estados Unidos en materia de reglas de origen. Por ejemplo, de la manera más simple posible, si Vietnam logró que los Estados Unidos le permita introducir prendas de vestir utilizando materias primas de otros países no miembros del TTP, entonces estaría en una ventaja ante los productores de la República Dominicana. Comprar materia prima en China muy barata. Muy barata, así es, en Indonesia, en Bangladesh, y eso, lamentablemente, si fue así que se firmó, eso tendría un efecto negativo en las exportaciones dominicanas de textil, que el año pasado fueron $800 millones. Fantino Polanco, muchísimas gracias por la claridad con que tú expones temas que son muy áridos, que son muy técnicos, pero tú lo explicas que todo el mundo lo entiende. Ay, qué bueno. Muchísimas gracias. Bueno, Y nos vamos un poquito más optimistas con lo de Haití, aunque tome tiempo. Sí, eso es muy bueno, eso es muy bueno. Hay que felicitar la proactividad de la Cancillería de la República Dominicana. Ustedes dos son testigos. Yo he venido aquí varias veces a hablar de Haití, pero nunca habíamos tomado acciones tan contundentes como ahora. Es decir, que hay que apoyarlo. Muchísimas gracias, profesor Fantino Polanco. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.